y ya nos encontramos con el gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, quien también es presidente de la Mancomunidad Regional Macrorregión Nororiente del Perú. Gobernador, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias por estar en Conéctate con Mayra. Un gusto saludarlos y bien, a su disponibilidad, señorita periodista. Gobernador, hay un problema y una preocupación muy grande en nuestro país en estos momentos, y es que la pobreza ha incrementado muchísimo, totalmente. Estamos en un 27% actualmente, se dispone llegar al 30%. La verdad que es algo alarmante. El crecimiento, el desarrollo económico llegaría, se estima, al 1% anual. Y la verdad que el gobierno responsabiliza de cierta manera a los gobiernos regionales y gobiernos locales. Y la verdad yo quiero empezar con esta primera pregunta, porque el presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales, Roel Sánchez Sánchez, aprovechó los 202 años de independencia para enviar un mensaje al Ejecutivo, al gobierno, sobre esta gran ansiada descentralización que no logra responder las demandas y necesidades regionales. ¿Usted cree que ese sería uno de los grandes problemas de las bajas ejecuciones en las regiones y no como intenta el gobierno responsabilizar a los gobiernos regionales? Bien, yo me voy a sumar de manera concreta a un hecho real. Mire usted, eran épocas de inicio cuando nos afectaba el yacu, nos afectaba las lluvias, después vino el dengue, y se activaron algunos decretos de urgencia, nos autorizaron transferencias financieras de nuestros propios recursos para poder gastarlos, y trajo como consecuencia, obviamente, la baja ejecución del presupuesto que en ese momento nosotros habíamos considerado. Cuando nosotros evaluamos equipos, en principio, personas con 20, 30 años de experiencia, algunos de ellos que tienen toda una carrera, renunciaban en los momentos más difíciles simplemente por el problema de las contrataciones del Estado, sobre todo por las directas, sobre todo por firmar algunos componentes donde algunos de ellos decían de que ellos no van a responsabilizarse. ¿Por qué? Porque simplemente tú tenías que comprar, por ejemplo, bienes de ayuda humanitaria en una estructura del Estado, que es, por ejemplo, Perú Compras, uno de los ejemplos, nada más, ¿no? Cenares es otro, que es donde se compran los medicamentos. Y lamentablemente la ruta de compra no era la adecuada por el momento. Era una ruta que duplicaba prácticamente el precio, no te entregaban el producto en la emergencia, sino te entregaban después de 3, 4 meses, con lo cual se desvirtuaba. Prácticamente te decían, salte de Perú Compras y anda a comprarlo tú. Cuando nosotros salíamos a comprar, encontrábamos un precio muy parecido a lo que ya Perú Compras en ese momento había considerado hace 15, 20 días atrás, porque ese desagregado tiene este tiempo. Y además también teníamos el problema de que algunas empresas, ¿de acuerdo? No sé cómo, pero tenían productos acaparándolos en sus almacenes, cuando incluso el RUC y el giro de la empresa no era realmente el que consideraba su expertise, con lo cual se podía poner una advertencia por parte del control interno, porque podrías decir, oye, ¿cómo es que le compras un producto de una calamina, una escoba, de pronto una carretilla a una empresa que vende combustible, ¿no? Exacto. El tema está en que, ¿qué culpa tiene un gobierno local o regional, incluyendo un ministerio, si es que eso lo ve Indecopi y eso lo ve la SUNAT? Nosotros no tenemos que ver esa injerencia, pero además tenemos una ley de contrataciones del Estado, Mayra, donde los consorciados, que son empresas que simplemente se juntan para poder llegar al componente económico, por ejemplo, una obra de 40 millones, de 50 millones, como no pueden, se consorcian, hacen toda una nueva estructura de negocio, se presentan hacia la obra, lo ganan y hacen componendas donde en algunos casos, Mayra, los documentos que garantizan la economía de esa empresa son falsos. Las cartas fianza falsas, obras que no corresponden. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿qué hay sobre esas empresas consorciadas que se asocian para delinquir? ¿Cuántas de ellas están en la cárcel? ¿Cuántos de ellos están realmente procesados? Absolutamente nada. ¿Qué hacen? Los llevan a arbitraje. Por alguna razón, siempre el Estado pierde. Sería bueno que el presidente del Consejo de Ministros haga una evaluación exhaustiva y mire la cantidad
y esto, por ejemplo, Procuraduría General de la República tiene la data, podría decirnos cuántos juicios hemos ganado respecto a las obras que no se han hecho. Entonces, ahí tenemos todo un sustento, Mayra, para poder decirle a la Presidencia del Consejo de Ministros, a la Presidencia de la República y sobre todo a la máxima autoridad, que es el Congreso de la República, de que tenemos una ley hecha para no hacer las cosas. ¿Cuánto nos demoramos en hacer un hospital, Mayra? 20 años. ¿Cuánto nos demoramos para hacer un colegio? 15 años. Trabadas, paralizadas, simplemente porque existe una ley de contrataciones que no se ajusta con la realidad y que no se ajusta con la necesidad y con la forma de trabajo de los gobiernos regionales. Definitivamente es algo contrario, o es un juego que no aplica la realidad que tenemos en estos momentos y lo estamos viendo en estas obras que terminan paralizadas, en estas obras que terminan enjuiciadas y arbitrariamente terminan ganando. Que están paralizadas 10, 20 años, por si acaso. Evalúa el caso del Hospital Lorena de Cusco. O evalúa los demás hospitales que están en muchas regiones. Exacto. Evalúa las presas de regulación. Evalúa cómo están paralizadas obras viales. Por ejemplo. En Olmos también tenemos una, ¿no? Imagínate, o sea, ¿qué es lo que hay detrás? Lo que hay detrás es que la gente, la población, nuestro pueblo, nosotros, nuestras familias, que es pueblo, ¿de acuerdo?, merecen un hospital, un centro de salud, un colegio, un instituto tecnológico, vías totalmente asfaltadas, presas de laminación o presas de regulación, plantas de tratamiento de aguas residuales para tratar el desagüe y que no se vaya al mar, planta de tratamiento de agua potable para no consumir agua con arsénico, coliformes fecales o la deficiencia de la misma. Entonces la pregunta es, mi querida Mayra, porque acá hay que ponernos a reflexionar y evaluar dónde está el problema, ¿de acuerdo? ¿Quién es el problema entonces? Nosotros, ¿qué tiempo tenemos para poder hacer un hospital, para hacer todas las obras que he mencionado anteriormente? 4 años, mi querida Mayra. Ya vamos 3 años y medio. En este momento, muchos de nosotros no tenemos los expedientes adecuados para poder gatillar siquiera una obra de gran envergadura. Normativa imperancia, lo ha calificado el gobernador, el presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales del Perú. Pero estos temas que usted nos está tocando, como son tan importantes, gobernador, la descentralización y esta nueva ley de contrataciones, se tocó en el primer consejo de gobernadores regionales del Perú. ¿Qué se ha hecho hasta el momento? ¿O cómo han avanzado? ¿O qué se ha destrabado? ¿O cuál ha sido la ejecución de este primer consejo ejecutivo? Mire, yo por eso que quiero agarrar la pregunta desde esta perspectiva, porque no me gusta ser en realidad popaluchero, ni hablar mal de nadie si es que no tengo un sustento de fondo. ¿A qué yo iba, estimada Mayra? Que en esa época del yacu, del dengue, hemos llegado a certificaciones, sí, del 80% de certificado, ¿de acuerdo? O sea, lo que yo prometo que voy a gastar, pero de manera de devengado, o sea, lo concreto de pagado, no he llegado ni siquiera al 50%. Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? Lo que hay de fondo es una ley perniciosa, una ley obstruccionista, una ley que no nos ayuda a cerrar las brechas sociales, de lo que ya nosotros hemos hablado. Mira cómo es la cosa del destino, estimada Mayra, que el Midagri, que es el Ministerio de Desarrollo Agrario, tiene unidades ejecutoras como el PCI, ¿de acuerdo? Tiene unidades ejecutoras como el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, donde están interviniendo las cuencas de los ríos de toda la zona norte del Perú para el tema del niño costero, del niño global. ¿De acuerdo? No entiendo por qué es global, pero en fin, del fenómeno del niño. ¿De acuerdo? Verifiquemos todos, y les invito a toda la población entendida, por favor, hagamos un pequeño esfuerzo, entren a la consulta amigable y vean el decreto de urgencia donde se destina 1.445 millones de soles por parte del Estado peruano para poder hacer, no obras, ojo, porque obras está prohibido según la ley. ¿Qué es obra? La obra, por ejemplo, es una defensa ribereña con roca al volteo, con hexápodos, con gaviones, con bolsas geobolsas, etcétera. O sea, esas son obras, eso está prohibido. Ya. O sea, eso no se puede hacer. ¿Qué te dice? Solamente haz actividades. ¿Qué son actividades? Contratas maquinaria, mueves tierra
Mayra, en la primera avalancha de la lluvia se llena con la misma cantidad de tierra. O sea, ¿cuánto se destina? 1.400 millones de soles para un movimiento de tierras, por favor. Entonces, ¿qué es lo que está atrás de todo esto? ¿Por qué nadie habla al respecto? Y pregunta, de ese decreto de urgencia que ya va a cumplir 2 meses, que está en manos del Ministerio de Desarrollo Agrario, ¿cuánto es la ejecución? ¿Cuánto es la ejecución? O sea, lejos de mirar la paja en el ojo ajeno, que es los órganos ejecutores locales y regionales, miremos cómo está, ¿dónde está el problema en ese componente? ¿Por qué? Porque están ellos asumiendo la responsabilidad de ejecución bajo los mismos mecanismos que nosotros, los gobiernos subnacionales, sufrimos. En ese sentido, Mayra, y para terminar cortito nada más, ¿qué es lo que más bien deberíamos de hablar respecto a solucionar problemas? En la presidencia del Consejo de Ministros, la presidenta de la República debería de enviar un documento formal al legislativo, o sea, al Congreso de la República, para que le dé facultades legislativas para legislar respecto al tema de la ley de contrataciones del Estado, para hacerlo ágil, moderno, sancionador, descentralizado, digitalizado, con ISO. Eso ayudaría muchísimo a un desarrollo a las regiones y al país totalmente, porque quien contribuye definitivamente al país son las regiones, gobernador, y esto es lamentable. Sobre eso quería hacerle otra pregunta. ¿Qué le pareció el mensaje de la Nación de la presidenta Dina Boluarte, que en uno de sus párrafos habló de impulso al desarrollo de las regiones, proponiendo la creación del Centro Especializado de Asistencia Técnica para la mejora de calidad de los proyectos de inversión pública en los gobiernos regionales y locales? ¿Es eso suficiente o tenía que hacer lo que usted nos está mencionando de presentar o pedir autorización al legislativo para poder mejorar esta ley de contrataciones tan inepta, la verdad, que no ayuda al desarrollo de las regiones? Estimada Mayra, de manera histórica en los últimos quinquenios se ha devuelto o no se ha ejecutado el gasto de cerca de 40.000 millones de soles por año. Si tú evalúas la brecha de desagüe del Perú, o sea, los problemas que sufre la gran mayoría del país, sobre todo del Perú profundo, ese país que es sufrido, ese que no tiene desagüe y que no tiene agua. Si nosotros evaluamos la brecha en términos económicos, representa 50.000 millones de soles. O sea, con lo que se devuelve o se deja de gastar en un año, estaríamos solucionando la brecha de desagüe y agua del país. Entonces, acá lo único que hay que hacer es sentarse con el legislativo, tomar la decisión de una vez por todas, porque tú sabes que el que mucho abarca poco aprieta, ponerse de manera concreta en el tema del agua y el saneamiento de todo el país, destinar el dinero e irnos de una manera agresiva a cerrar las brechas de agua y alcantarillado de todo el país. Opción. Y se acabó, hermana. O sea, ya no necesitamos acá más discursos donde que tú tienes la culpa, el otro tiene la culpa. Señores, acá la culpa lo tiene el Estado. El Estado es quien que cobra el IGB, el impuesto a la renta, selectivo al consumo, impuesto a todo. O sea, en suma, el peruano paga a su Estado aproximadamente el 40% de toda su producción, de su trabajo. Entonces, tenemos un Estado que no está a la altura simplemente porque se ha amarrado los zapatos para que se tropiece el mismo. Entonces, estamos cargados de leyes, Mayra. Si tú te das cuenta, tenemos más de 40.000 leyes. Somos uno de los países con más leyes en el mundo, pero que no solucionan, sino hacen una obstrucción al desarrollo. Entonces, de manera técnica, creo, y yo sé que lo tiene la presidenta porque yo he visto muy buenos técnicos en la PCM, en el Ministerio de Vivienda y Construcción, en el Ministerio de Transporte, o sea, tiene técnicos de primerísima calidad. Llamar a esos técnicos y decir, ¿sabes qué? Yo en estos 3 años y medio quiero solucionar el tema del agua, el desagüe y el tema del hambre, el tema de la anemia. Fortifiquemos el arroz, fortifiquemos la harina, fortifiquemos la avena, fortifiquemos la harina de trigo. O sea, de términos concretos, en 3 años y medio, si nosotros solucionáramos solamente el problema del agua y el desagüe y el tema de la desnutrición y anemia, este gobierno de Dina Boluarte se llevaría los laureles que nunca nadie lo ha podido hacer en 40 años. Pero
sí necesitamos de una vez por todas tomar una decisión. Ahora, pero eso es voluntad política también, y entenderlo. Pero hay que entenderlo. Definitivamente que vamos a pedir entendimiento en un momento de crisis, en un momento de conflictos dentro de los poderes y dentro del mismo gobierno. Tenemos un gobierno con una cartera ministerial, como usted dice, que hay muy buenos técnicos, también refiero lo mismo, pero que estamos lejos de tener este gabinete de ancha base, y lo refiero porque el sector salud, por ejemplo, para hacer solamente un ejemplo, ha ejecutado el 18%, interior el 20%, educación el 20%. ¿De qué estamos hablando? Los sectores con más prioridad del Perú no lo puede resolver el gobierno, no tiene el entendimiento. Llegan ustedes a una asamblea, al primer consejo ejecutivo, no se resuelve lo que se ha pactado prácticamente, o se va de alentos. Ustedes tienen 3 años y medio para poder terminar tantas obras paralizadas o para poder desarrollar sus regiones, pero si no tienen esta ley de contrataciones, si no hay esta voluntad política entre el Ejecutivo y Legislativo para destrabar estas leyes de contrataciones, ¿qué se hace, gobernador? Yo creo que, mira, a Dios gracias, nosotros como 25 gobernadores regionales, te puedo decir, y además con el liderazgo que tiene Roel en este momento, un señor a carta cabal, con mucho conocimiento además ha sido rector de la universidad en Arequipa, y somos bastante propositivos, Mayra. O sea, nosotros no somos pleitistas, no estamos acá de huelguero, no estamos acá pateando tableros, no, todo lo contrario. He visto diferentes gobernadores, a excepción de algunas regiones, pero he visto, como lo veo a usted, al de Amazonas, al de Cajamarca, ¿no? Al mismo presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales, impulsando y pidiendo lo mismo, cambiar la ley de contrataciones, descentralizar un poco más al país. Es lo mismo, la misma voz, el mismo camino, la misma línea, porque se conoce cuál es la realidad que no se puede desarrollar estas regiones, de la problemática en sí, la realidad. Además, Mayra, que hace poco tuvimos, ¿te acuerdas?, el legado con el tema de los Panamericanos, ¿te acuerdas? Sí. Cuando los tiempos no daban. O sea, si lo hacíamos bajo la normativa actual vigente, esta normativa que nos da hospitales, nos da centros de salud, colegios, institutos, carreteras, plantas de tratamiento de agua potable, aguas residuales, etcétera, etcétera, esa ley, esa, la obviaron porque necesitaban llegar al calendario, porque teníamos que llegar sí o sí con el tema de las Olimpiadas, con el tema de todo lo que legado lo hizo, con gente espectacular que trabajó el tema de gobierno a gobierno, con los contratos NEC, con contratos que ya son simplificados. O sea, a ver, ¿qué diferencia hay entre la necesidad de hacer unos buenos Juegos Panamericanos, ¿de acuerdo? O sea, Olimpiadas, respecto a la brecha que quiere y necesita nuestro pueblo, que además significaría una inyección de capital enorme? Imagínate. Totalmente. Meterle 50 mil millones de soles a la economía nacional mediante la obra. ¿Tú te imaginas esa ruleta? La inyección sería bastante onerosa, que permitiría... Lo que mantiene al Perú son las regiones, el interior del país, la agroexportación, la agricultura. Tenemos pesca, tenemos muchísimas cosas, tenemos turismo, que la verdad que hay carreteras que ni siquiera dan acceso, y la verdad que es lamentable, porque vemos un gobierno que no sabemos hasta el día de hoy, gobernador, si tiene esa intención, si tiene esas ganas de destrabar todos estos problemas para poder darle paso a los gobiernos regionales de desarrollarse. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a eso? Porque nosotros conocemos los problemas, ya nos viene mencionando y hemos escuchado de diversos gobernadores regionales, pero ¿cuál es la perspectiva que usted tiene de este gobierno? ¿Hay intención? ¿Se va a lograr de todas maneras descentralizar, hacer esta nueva ley de contrataciones efectiva, teniendo en cuenta que ya está llegando el niño global? Bien. Nosotros, bueno, personalmente, que te lo hablo como gobernador regional de Lambayeque, hemos tenido mesas técnicas bastante importantes, y yo rescataba justamente esta parte técnica porque hemos podido hacer nuestras fichas en tiempos récord, cosa que no se ha hecho anteriormente. Fichas técnicas de intervención frente al niño costero, frente al niño global, lo que fuese. Lo importante es que sí nos entendemos técnicamente con los técnicos, pero la decisión política
de poder reunirnos en una asamblea, ¿de acuerdo? El consejo directivo del gobierno del legislativo, o sea, del Congreso de la República, ¿de acuerdo? Con la presidencia y sus vicepresidentes, la presidenta de la República, la PCM, o los gobernadores regionales, o en todo caso los que podría representar, o las mancomunidades, para de una vez por todas hacer un acercamiento de la obra a la necesidad del pueblo, Mayra. No estamos pidiendo cosas del otro mundo. O sea, estamos diciendo, para ya tenemos el diagnóstico. Para llegar a acuerdos, esto está tan fácil, gobernador, que nosotros no entendemos qué le pasa en la cabeza a las personas que están frente a estos cargos representativos, como son los congresistas, que también tendrían que tener iniciativa por sus propias regiones, que es lo más eficiente, más en estos momentos. Y quiero mencionarle, antes de terminar esta entrevista, porque es una de las preocupaciones, usted ya lo ha señalado, no entiende por qué es niño global, pero así lo ha mencionado también la presidenta Dina Boluarte, pero hay una realidad, reconstrucción con cambio, fue una reconstrucción sin cambio al final, ¿no? Ahora tenemos a la Autoridad Nacional de Infraestructura. ¿Cuál es la diferencia o qué se espera de esta nueva institución para poder mitigar los problemas de los desastres naturales que se nos viene, y más teniendo Lambayeque, que es una de las regiones que es más afectada siempre? Mire, las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. Versa esta opinión desde una perspectiva netamente económica, ¿de acuerdo? Cuando hay esta situación tenemos que ser muy eficientes en el gasto, que no lo somos. En realidad se gasta mucho dinero y no se invierte. Entonces, cada región por lo menos debería intervenir de una manera transversal, de una manera contundente, una cuenca. Por ejemplo, Lambayeque tiene 5 cuencas. Vamos a suponer, Piura tiene 4 cuencas, La Libertad tiene 3 cuencas, Ancash tiene 4 cuencas. Por lo menos hagamos una cuenca, pero ¿qué es una cuenca? Una cuenca, ¿de acuerdo? Es todo lo que viene desde la parte andina, que cuando llueve se desprende los cerros, y al no haber reforestación, o sea, no hay plantaciones, que es algo importantísimo que tenemos que recuperar nosotros los peruanos por el tema del efecto del Niño global, que ustedes lo están viendo, pero en realidad es un calentamiento global. ¿Por qué? Porque estamos frente al efecto invernadero. ¿Qué significa eso? Que estamos eliminando un montón de toxinas al medio ambiente y no hay nadie que lo jale. Entonces eso significa que necesitamos plantar plantas, la necesidad de deforestar. Tenemos más de 10 millones de hectáreas, mi querida Mayra, con capacidad de deforestación, que no lo estamos articulando. Si nosotros sacáramos eso por lo menos, ¿de acuerdo? No solamente vamos a corregir un problema del calentamiento global, sino también vamos a tener mucha industria maderable, que ahora lo utilizamos desde el sur del planeta, que es Chile. O sea, si tú quieres llevar un pallet a Europa, con un arándano de producción peruana, tienes que comprar el pallet a Chile, porque acá no tenemos capacidad de forestación. Entonces, es el momento de intervenir las cuencas con forestación. Dos, el componente de las presas de laminación. ¿Qué son las presas de laminación? No es otra cosa que estadios dentro de las microcuencas para que cuando llegue el embate de naturaleza se estacione en unas especies de estadios inmensos, donde ahí se colmata y detiene la agresividad del agua. Y de ahí vienen las presas de regulación, que es el agua excedente, el agua que ya obviamente va a ir a hacer daño, la regulamos y utilizamos para poder sembrar y ampliar nuestra frontera agrícola. Y el otro es el encauzamiento de los ríos con los hexápodos, con los gaviones, con la roca al volteo, con las geobolsas, etcétera, etcétera, para poder la franja marginal de los ríos contenerlo. Y el otro son las vías logísticas, que son carreteras que unen todos estos componentes económicos que permiten que la madera, una vez que ya está grande, después de 10 años salga, algunos se quedan, otros sirven obviamente para el tema de la estructura económica, para poder darle sostenibilidad a este negocio. Mira
Mira, tenemos para producir, tenemos un país riquísimo, lo que nos falta son personas técnicas que tengan conocimiento y gobernadores que tengan ese mismo impulso que usted. Yo lo he mencionado hace un momento, estos gobernadores, 25 gobernadores que tiene el país en estos momentos, tienen otros rostros y me alegra, así como usted he mencionado algunos, pero esperemos que todos se contagien del mismo entusiasmo y que todos tengan la misma perspectiva, porque 1, 2, 3, hasta 4 en un solo grupo no es voz, lamentablemente, gobernador, y hay que reconocerlo. Necesitamos que todos los gobernadores se contagien con la misma línea, con la misma perspectiva y que se cambie verdaderamente todas estas mañas que hay dentro del Estado, la burocracia que no nos permite desarrollar. Tenemos un país en toda la pobreza. Tenemos un crecimiento económico que va a llegar al 1%. Es una vergüenza para un país tan rico, la verdad, y esperemos que esto cambie definitivamente. Yo confío en los gobernadores regionales, en que están haciendo un buen trabajo, pero que necesitan definitivamente el apoyo del legislativo y del ejecutivo para destrabar todas estas cosas que no se vienen por años pidiendo y hasta el momento no se hace, ¿no? Y para acabar, yo creo, Mayrita, si es que me lo permites, y por tu intermedio a todo tu público, es momento de trabajar de manera contundente, pero también de manera transparente. La transparencia hace la diferencia entre un país del primer mundo, que no le roba a su propio Estado, sino todo lo contrario, ¿de acuerdo? Porque todos ganan, con la obra todos ganamos, una obra bien hecha, cero corrupción. ¿Y para eso qué se necesita? Necesita que el gobierno invierta en tecnología para poder hacer procesos limpios, transparentes. La PCM tiene una unidad muy fuerte, pero que poco se ha utilizado, que es el gobierno digital. En ese gobierno digital tranquilamente podemos contratar ISO, cueste lo que nos cueste, Mayra. ¿Por qué? Porque esos ISO nos permiten la seguridad de la cadena de gasto. La transparencia es lo más importante. Claro. Cuando tú haces una obra y esto se hace mediante una, de pronto vas a licitar, para eso necesitas a personas que son parte del equipo de gestión de los gobiernos, tanto nacional como subnacionales, para eliminar ese sesgo y ese componente de componendas debajo, como la colusión y todo lo demás. Los procesos digitales lo que hacen es seleccionar de manera aleatoria a personas que están inscritas en una situación. Pero en cambio, ahora no. Ahora tú lo nombras a dedo. Digitalizado. Lo que no saben es implementarlo, usarlo. ¿Qué es lo que está pasando? Si tenemos, ya lo tenemos. Eso sí tenemos nosotros como país. Tenemos tecnología a la mano, tenemos inteligencia artificial que tranquilamente puede darte soluciones, ¿de acuerdo? Te hacen unas derivadas integrales en el segundo y te sacan la mínima posibilidad de que ese producto esté con corrupción. Mira, ahí tenemos a la Contraloría General de la República, que está ahora actualmente cobrando el 2% por la obra por encima de los 10 millones de soles, entiendo, con lo cual tiene mucho dinero, es una de las entidades más ricas después de la SUNAT. Entonces, de manera propositiva. Muchísimo tiempo. Exacto. Es que ya debemos de actuar debemos hacer las cosas decir bien. Las cosas como son y lo que está pasando. Entonces, yo creo que lejos de ver diferencias, hay posibilidades de unirnos en base a estos conocimientos. Nosotros le rogamos al sistema nacional. Los gobiernos regionales ya estamos emparentados en una lucha contra la corrupción, estamos en una lucha propositiva, sacando adelante nuestros proyectos que no nos han dejado prácticamente ninguno viable, ¿de acuerdo? Con lo cual nos está retrasando en nuestro calendario de actividades, pero no estamos mirando el espejo retrovisor, el de atrás tiene la culpa, no, somos propositivos, pero gobernador, necesitamos... se nos acaba el tiempo. Quiero irme con una última frase de usted, por favor, y luego tenerlo en otra entrevista. Bien, seguimos con el gobernador regional de Lambayeque para poder terminar esta entrevista, y me gustaría que le deje un mensaje, una reflexión, no solo a los gobiernos regionales del Perú, sino también a algo muy importante que no se está tomando en cuenta, los gobiernos locales que también sufren cierto desinterés por parte del gobierno de turno. La unión hace la fuerza, Mayra, y yo creo que eso es fundamental para poder gatillar nuestro propio desarrollo. Acuérdense que el crecimiento económico y el desarrollo social es nuestro horizonte. No es en este momento el tiempo adecuado para poder patear un tablero y decir no me interesa, no quiero esta democracia. Todo lo contrario,
tenemos que sumarnos y hacer un esfuerzo por corregir nuestras leyes, corregir los papeles que nos están entorpeciendo y más bien ponernos metas claras respecto al agua y saneamiento, respecto a las vías, respecto a la seguridad ciudadana, que es muy complicado, pero podemos hacerlo si es que nos unimos todos, pero además la salud, la educación y la agricultura están pidiendo a clamores de que nosotros nos pongamos de acuerdo. El pueblo necesita obra y creo que nosotros estamos en la posibilidad de dárselo. Necesariamente necesitamos un Estado más propositivo y creo poder lograrlo si es que nos unimos en una sola visión de poder sacar adelante a este país llamado Perú. Muchísimas gracias, gobernador regional. Hemos estado con el gobernador regional Jorge Pérez. Él representa también a la Mancomunidad Nororiente del Perú y también viene trabajando por ellos. Así que esperemos que este desarrollo anhelado por todos los peruanos se dé de una vez. Muchísimas gracias, gobernador, por esta entrevista. Muchas gracias. Dios lo bendiga.